Desafíos de las nuevas leyes de inmigración 2025. Estaremos hablando de cómo prepararse para este nuevo gobierno de Trump, qué hacer si es detenido por inmigración, el proceso de deportación versus la remoción inmediata, defensas más comunes y engaños más comunes. ¿Cómo prepararse para el gobierno de Trump? Debe de contratar un abogado inmediatamente que analice su caso. Firmar un G28, que es la representación del abogado, para que el abogado tenga una copia y usted también. Ahorre dinero para una fianza. Lo mínimo para salir de detención son $1,500. Un plan de seguridad. Tenga un plan de seguridad con su familia, contactos de emergencia memorizados o en un sitio que lo pueda buscar rápidamente. Haga poderes para sus hijos, para que alguien los cuide en el evento que tiene hijos menores, para que alguien acceda a su dinero en el banco, por si acaso necesita dinero para hacer trámites, pagar un abogado, lo que necesite. También poderes para propiedades, quizás ese familiar pueda vender su casa, su carro, cualquier cosa que usted necesite hacer. Tenga todos sus documentos en orden. Esto significa actas de nacimiento suyas y de sus hijos, especialmente si son hijos ciudadanos, actas de matrimonio, pasaportes vigentes y divorcios. Tenga, si ha sido arrestado alguna vez, tenga su certificado de disposición para los antecedentes penales que tenga a la mano. Este documento es básicamente el resultado del caso, ¿no? Para que el abogado pueda analizarlo y tenerlo accesible. Y muy importante es tener documentos probando su presencia continua dentro de Estados Unidos, por lo menos de 2 años o más y 10 años si lo tiene. Entonces, ¿qué documentos prueban la presencia física continua en Estados Unidos? Récords de escuela de sus hijos, actas de nacimiento de sus hijos nacidos en Estados Unidos, recibos de pago de electricidad, cable, teléfono, agua, cuentas de banco, contratos de arrendamiento, cualquier otra documentación que usted tenga que sea más antigua de 2 años, impuestos y fotos con fechas. Esas son ideas de los documentos, ¿no? No es limitado a estos documentos. Documentos que deben de cargar los residentes y ciudadanos de Estados Unidos y también las personas que tienen casos pendientes. Las personas que tienen casos pendientes con inmigración, ya sea una visa U, asilo, petición familiar, VAWA, violencia, autopetición bajo violencia, carguen con sus recibos de USCIS, por sus siglas en inglés, del Servicio de Inmigración. Siempre, en todo momento, lo van a necesitar. Residentes, carguen con su residencia original con ustedes siempre. Ciudadanos deben de cargar con su tarjeta de pasaporte o copia de su pasaporte. Deben de dejar sus documentos en un lugar seguro en su casa y con alguien de confianza que pueda acceder a ellos, o sea, la lista de documentos que hablamos en antes, ¿no? ¿Qué hacer si es detenido por ICE, por inmigración? Tiene derecho a guardar silencio, pero si tiene un caso pendiente con inmigración, debe de decirle al oficial, yo tengo mi caso pendiente de visa U, yo tengo mi carta de buena fe que me protege, aquí está mi recibo de inmigración. Si no lo tiene, pídale a su abogado que se lo dé. Tiene derecho a llamar a su abogada inmediatamente, le dice oficial, quiero llamar a mi abogada. Si no son horas de oficina, entonces llame a su pariente para que su pariente llame a su abogada, porque ya ha tenido una conversación con el pariente y ya tiene un plan. No revele su situación migratoria a los agentes. No entregue ni cargue documentos falsos con usted, asumiendo que no tiene un caso pendiente, ¿no? No firme ninguna documentación y no mienta. Ahora, si vienen a su vivienda, ¿ok? Es bastante diferente porque están buscándolo en un sitio privado, ¿no? En su casa. Entonces, ellos tienen que tener una orden judicial de un juez de una corte con su nombre completo, con su dirección y tiene que estar vigente, ¿ok? La orden judicial debe estar
debe ser otorgada por la Corte, firmada por el juez con su dirección y ejecutada durante el periodo que indique en la orden. Si no es eso, usted no tiene que abrir la puerta. O sea, mi recomendación es no abra la puerta hasta que no vea la orden y la orden tiene que estar bien hecha. Si puede, si son horas de oficina y se puede tomar una foto rapidito y mandárselo a su abogado, llamar a su abogado y decirle, mira, esto está bien. Ahora, si es una orden judicial, sí tienen que abrir la puerta y si lo van a detener, se lo van a llevar, pues usted ya tiene un plan. ¿Qué hacer ya cuando está en detención? Nuevamente, pide hablar con su abogado para notificarme a mí o a quien sea su abogado de que usted ha sido detenido. No vaya a firmar ningún documento cuando usted está dentro de detención. Le darán un número de extranjero que empieza con la letra A y con 9 dígitos. Y ese número va a ser el número que lo va a identificar. Lo debe tener a la mano por si acaso cuando llame a su pariente o a su abogada, se lo dé para su abogada y su pariente poder encontrarlos. Porque usted puede estar detenido un día en New Jersey, un día en Pensilvania, otro día en Connecticut, puede dar el tour de todo Estados Unidos y no sabemos dónde está y necesitamos encontrarlo. Avísele al oficial de deportación si tiene alguna condición médica. Oficial, tengo diabetes, mis medicamentos están en mi casa, necesito que mi hermana, mi hija, mi tía, mi prima venga a traérmelos. ¿Cómo puedo hacer? Pregunte cuáles son las reglas para sus familiares. Comuníquense con ellos. Tengo un plan para llamarlos por cobrar a sus parientes o a su abogado, ¿no? Collect se llama en inglés. Entonces, su abogado debe estar listo para esas llamadas por cobrar y platique con su abogado para ver cómo le paga de vuelta eso, pero la cosa es que su abogado sepa y usted sepa que lo puede llamar por cobrar, ¿no? Usted tiene derecho, se llama derecho consular. Usted, sea del país que sea, tiene derecho a llamar al consulado y exigir a ICE, a Inmigración, que contacte a su consulado para que ellos le notifiquen a su abogado y sepan que usted está detenido. Y también para cualquier trámite que necesite, un salvoconducto o una vigencia de poder o quizás un pasaporte vigente, lo que necesite hacer. Vamos a explicar esto que es súper importante, que las personas se confunden porque ven cosas en las noticias. El proceso de deportación en corte versus el proceso inmediato, ¿ok? Que vamos a hablar de eso también. Lo que vemos en las noticias es personas que se están yendo en aviones, un escándalo, un pánico, este Trump quiere deportar a todo el mundo, a 12 millones de indocumentados, que va a ser imposible hacer porque no tiene los billones de fondos para hacerlo. Entonces vamos a distinguir entre deportaciones inmediatas y deportación en corte. Como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Si usted le agarra inmigración y usted tiene un buen caso, una buena defensa, va a tener un caso y una buena defensa en corte. Quizás puede obtener su pare a la deportación, prevenir la deportación y la residencia. Entonces, toda persona que ha estado aquí en Estados Unidos por más de 2 años tiene derecho a ver un juez de inmigración. El proceso puede durar años en corte. Tiene derecho de ser representado por un abogado. No le asignan un abogado automáticamente, pero sí tiene derecho a contratar un abogado. Permanecerá detenido hasta poder ver un juez de inmigración y tiene que tener un bond hearing o una audiencia de fianza con su abogado para que lo saque de detención. Luego que salga de detención, el caso continúa en corte por meses, por años, y ahí van a hacer su defensa, la cual ya han hablado con su abogado y su abogado ya sabe qué hacer y usted también sabe qué va a hacer su abogado. Si tiene defensas, lo más probable es de que sí pueda salir de detención. Si no tiene defensas, entonces permanecerá en detención hasta que tomen una decisión. Si es que continúa su caso en corte, tendrá varias audiencias preliminares que se llaman master hearings en inglés y una audiencia final que es el individual hearing para la decisión final. ¿Quién está sujeto a deportaciones inmediatas? Eso es lo que vemos en las noticias, ¿verdad? Están sujetos las personas que tienen orden de deportaciones previas, las personas que están en Estados Unidos por lo menos por menos de 2 años y las personas con ciertos antecedentes penales. La deportación inmediata siempre ha existido en la ley, pero existía en aeropuertos y la frontera, que cuando uno entra con visa de turista y trabaja acá y después lo agarran que ha trabajado, lo cuestionan y le interrogan y determinan que sí trabajó y violó su visa de turista, lo mandan en el próximo avión de vuelta, ¿verdad?
o si entra por la frontera, está sujeto a deportación inmediata. Pero ¿qué pasa? Esta nueva administración ha expandido esto. Y vuelvo a repetir, a personas que están en Estados Unidos por menos de 2 años, a personas que tienen orden de deportación previa y a personas con ciertos antecedentes penales. Entonces, usted definitivamente tiene que cargar con usted pruebas de que usted está aquí en Estados Unidos por más de 2 años. Y, por ejemplo, ¿qué prueba puede ser? Un acta de nacimiento de su hijo que nació hace 5 años, 20 años, 10 años, ¿no? O una cuenta de banco antigua que sea más de 2 años, ¿no? Lo más antigua posible. Ahora, regresando a las defensas de corte, si usted tiene un caso en corte y va a contratar a su abogado, ya ha contratado a su abogado, por ejemplo, para una visa U, y la visa U, con la visa U lo puede defender. Con la autopetición de VAWA, lo más probable es que lo pueda defender. Con ajuste de estatus que su pariente lo ha pedido, probablemente lo puede defender. ¿Y cuál es la defensa más común si no tiene visa U, si no tiene VAWA y si no tiene un pariente que lo pida? Es cancelación de deportación, la defensa comúnmente conocida como la ley de los 10 años, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que necesita para una defensa en corte, para parar la deportación y obtener la residencia, necesita 4 cosas. 1, 10 años de presencia continua dentro de Estados Unidos. 2, buena conducta. 3, un pariente calificado. ¿Qué significa? Es un cónyuge, hijos o padres residentes o ciudadanos de Estados Unidos. Y número 4, ellos tienen que sufrir extremada e inusualmente para que usted no lo deporte. ¿Cuál es el caso perfecto? Que ese hijo, ese cónyuge, ese pariente tenga síndrome de Down o tenga una enfermedad muy seria, ¿no? Si no tienen enfermedades físicas, pueden ser psiquiátricas, psicológicas, neurológicas, o sea, hay que ver cuál sería el sufrimiento. Usted no juzgue, usted que su abogado evalúe y su abogado le diga si tiene un buen caso o no. Y aunque no tenga un excelente caso, tienen que tratar, tienen que hacer la defensa ya cuando están en corte en proceso de deportación, porque no tienen de otra. Ahora, cuidado con los engaños, porque los abogados sin escrúpulos y los preparadores de papeles se aprovechan de este cambio, del pánico, de la vulnerabilidad de las personas y le hacen un permiso de trabajo basado en asilo para ponerlo en proceso de deportación para hacer esta defensa de los 10 años. Quizás ya muchos de ustedes están en esta situación y ya están ya en su proceso en corte actualmente, ¿no? Entonces, esta defensa es solamente para personas cuando ya están en corte y no hay otra alternativa, ¿no? Porque es riesgosa. Cambios actuales, algunos cambios actuales relevantes. Si usted ha sido arrestado, si usted es un indocumentado, ha sido arrestado, acusado de robo, cualquier crimen relacionado al robo, eh, puede ser deportado inmediatamente. Entonces, esto es una batalla y va a haber varios retos en corte y abogados que están en contra, que le van a meter juicios a la administración, porque esto viola el derecho constitucional de tener un debido proceso legal ante un tribunal y la oportunidad de defender su inocencia, ¿no? Solamente porque es acusado de un crimen no significa que es culpable del crimen. Este gobierno también anula la directriz que protege áreas sensibles, previamente consideradas protegidas como escuelas, iglesias y hospitales, pero ya hay un juicio del Quaker Church, de la iglesia de Quaker, alegando de que esto viola la primera enmienda de la Constitución, que uno tiene la libertad de religión, por lo menos en una iglesia. Las escuelas y hospitales también, o sea, por lo menos las escuelas son áreas privadas que solamente se supone que entren los alumnos o los padres. Entonces, también todas las escuelas tienen instrucciones de cómo van a lidiar con los agentes de inmigración y esto también va a lo mismo, a la orden del juez. Si tienen una orden judicial de un juez, pueden entrar en propiedad privada, si no, no. Los que tienen DACA fuera de Texas pueden aún renovar su DACA. También han anulado la directriz de la discreción del fiscal para que el fiscal no cierre casos tan fácilmente como lo cierra ahora para personas que están aquí con buena conducta, años aquí,
pagando impuestos, ya no va a ser tan fácil para nosotros los abogados cerrar esa clase de casos. Y también quizás va a limitar a las cortes para cerrar casos con administrative closure. Para cerrar casos temporalmente en corte, ¿no? Más cambios que se esperan más retrasos con solicitudes pendientes en general en la Corte y en USCIS, en el Servicio de Inmigración. Saben ustedes que hay como 3.5 millones de casos pendientes en la Corte, entonces va a estar más caótico, van a haber simplemente más líneas de espera. Los jueces tendrán más limitaciones para cerrar casos en Corte. Como dije, para terminar los procedimientos de expulsión de manera administrativa, van a tener más limitaciones. Em, y van a haber ahora entrevistas, esperamos, o sea, no queremos, pero se espera de que van a haber entrevistas para casos de residencias, y que las cuales no habían anteriormente. Entonces, si ustedes son mis clientes, pues ya saben dónde contactarnos. Si no son, nuestro teléfono es el 718-478-8583 para cualquier pregunta que tenga de inmigración.